Hablábamos al principio del programa sobre el dato que publica el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, en donde sostiene que la pobreza escaló al 57,4% y que se duplicó la indigencia de 7,8, si mal no recuerdo, a 15. Si bien no se trata de números oficiales, se trata de estimaciones, bueno, a lo largo de los últimos años distintas entidades, distintos partidos, mayoritariamente cuando estaban en la oposición, se agarraban de ese número para poder contrastarlo con lo que estaba pasando en la realidad. Sí sabemos que, lo que mencionamos al principio del programa, cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner, la pobreza era del 35%, cuando terminó el de Mauricio Macri de 40%, cuando terminó el de Alberto Fernández era del 45%. Recién van 70, 71 días del gobierno de Javier Milei, pero bueno, este número impacta por lo que representan un montón de personas. Incluso ayer salió una noticia en donde se hablaba de que al menos 1 millón de personas caía justamente diariamente en la pobreza. Pero para poder profundizar no solo el número, sino también la situación actual, vamos a hablar con Juan Martín Graña. Él es economista, investigador del CONICET en el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la UBA. Juan Martín, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge Tartaglione, Walter Garbarino, Federico Yáñez, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Primero, bueno, ¿qué te representa el dato que se conoció por parte de la UCA y qué están viendo ustedes justamente en el Centro de Investigación? A ver, lo primero es, evidentemente, como vos decías, el número impacta, ¿no? El tamaño, ¿no? 57% de la población argentina por debajo de la línea de pobreza, pero uno que se dedica un poco más a los números, y detrás de los números de pobreza hay mucha metodología, hay mucha cuestión técnica. Me parece que donde hay que poner el foco es en la evolución, porque después van a salir otras estimaciones donde quizás no es 57, sino es 50, 48. Digo, hay varias estimaciones dando vuelta, pero lo más preocupante es que en los mismos datos de la Universidad Católica, la pobreza aumentó 30% en la última parte del año. Entonces, lo que estamos hablando es algo que ahora la UCA pone en números, pero es lo que vemos todos los días, ¿no? El aumento de la inflación, 50% desde la asunción de Javier Milei, con las paritarias, que son el mejor segmento del mercado de trabajo, corriendo muy atrás, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué le está pasando al sector informal, ¿no? Que no tiene paritarias, que no tiene protección, y entonces uno dice, bueno, 30% de aumento de la pobreza en solo 2 meses es un montón, y además, para los próximos meses no se espera que esto cambie tanto, ¿no? Porque las imágenes que va brindando el gobierno, suspendiendo la discusión de la actualización del salario mínimo vital y móvil, postergando para marzo la actualización de jubilaciones sin dar bonos ni nada, digo, es una situación muy, muy preocupante. O sea, el combo inflación, trabajo informal, paritarias atrasadas, digo, eso más las imágenes que está dando el gobierno, por supuesto que no ayudan a que este número no sea desgraciadamente el número que es, pero digo, el viernes, si mal no recuerdo, el presidente habló que lo peor se va a vivir en marzo y en abril, y que de ahí, como una B corta, debería repuntar. Nosotros lo que nos planteamos al principio del programa es, parece más sencillo caer, bajar, que volver a subir. Digo, ¿cómo se subiría en caso de que se den esos escenarios que plantea el presidente, y cuánto tardaría en recuperar, no sé qué porcentaje de la población, la salida de esa pobreza? A ver, dos partes de la respuesta. Lo de esto de la salida rápida tiene mucho de metodología, ¿no? Porque el año pasado tuvimos una sequía muy fuerte que impacta en el segundo trimestre, ¿no? Entonces, a comparación del año pasado, ese segundo trimestre en términos económicos va a ser técnicamente mejor, seguro, ¿no? Porque la cosecha se va a ser mejor por el transporte, por el movimiento en los pueblos del interior. Ahora, el mercado de trabajo no funciona así, ¿no? El agro es un sector que genera poco empleo, y todo lo que se está destruyendo ahora se está destruyendo simplemente por el juego de precios versus salario. Ahora, a medida que se acumulen los meses, y el presidente con mucho optimismo dice abril, bueno, a medida que se acumulen los meses de caída del producto, caída de las ventas, que todo el tiempo surgen indicadores, se va destruyendo empleo. Y entonces lo que va a empezar a crecer automáticamente, que es el agro, no genera empleo. Entonces lo que se destruye de empleo va a generar un piso mucho más alto de pobreza, más allá de si tiene éxito en la baja de la inflación, que tampoco está garantizado ni mucho menos. Entonces hay como dos componentes distintos que hay que pensar en los próximos meses. Uno es la caída del producto, la caída de la producción, la caída del empleo,
y cómo eso genera un piso más alto que el que veníamos teniendo, y otro es el componente inflacionario. Si lograra bajar la inflación, efectivamente del 20-15% que se está viendo seguro para los próximos meses, la inflación la pobreza no va a bajar de estos niveles, que pueden ser otra vez, puede ser 50, puede ser 49, puede ser 52 o 57, pero seguramente en los próximos 6 meses vamos a tener un nivel de pobreza varios puntos superior a lo que teníamos el año pasado, que ya era un desastre. Ahora, Martín, ¿qué tal? Walter Garbarino te saluda. Si estamos pensando una base donde la pobreza ya subió, donde puede incluso subir más por el desempleo y generarse un piso más alto, y que lo único que te traccionaría la economía es el agro y la buena cosecha, y estamos en un gobierno donde no ve incentivos a la economía, es decir, que no tiene planificado generar incentivos como para darle un impulso a la economía. ¿Qué puede generar este rebote en B? ¿Sacar el cepo y que con eso vengan inversiones? Es decir, ¿puede existir el rebote en B? Y en caso de que exista el rebote en B, que dice el presidente, ¿de dónde crees que vendría? A ver, la primera respuesta sería en Argentina todo puede ser, ¿no? Pero, a ver, las probabilidades de ese rebote en B son muy bajas, porque debería salir absolutamente todo lo bien, inclusive cosas que el gobierno no está haciendo bien en su propia idea. Digo, debería bajar rapidísimo la inflación en los próximos meses, en un contexto donde están subiendo las tarifas, donde los salarios van a subir, entonces seguramente va a ser difícil que baje. Que se libere el cepo sin una devaluación, porque si hay una nueva devaluación para liberar el cepo o para corregir el atraso cambiario de estos meses, otra vez se va a redinamizar la inflación y otra vez va a profundizar la recesión. Entonces necesitarías no solo esos dos anclas locales, ¿no? Que baje mucho la inflación y que se abra el cepo sin nueva devaluación, sino que además hay y voy al pasado a buscar una frase que ha quedado en la historia, una lluvia de inversiones, que en una economía que se está contrayendo más o menos 3-4%, que es un montón, es difícil que vengan inversiones, inclusive desde afuera extranjeras, a producir. Sí va a haber inversiones si se libera el cepo en términos financieros, porque la mayoría de los activos, los bonos, las acciones, están muy baratas, ¿no? Y entonces se puede obtener una ganancia en el mercado financiero relativamente rápido, pero en términos de venir, que haya inversiones, que abran fábricas, que generen empleo, la construcción y demás, en una economía que se está destruyendo al 4% anual, es muy difícil. Por eso creo que la proyección de una recuperación en B, y sí, podría existir, pero tiene una probabilidad muy baja de ocurrir. Juan Martín, ¿cómo estás? Jorge Tartaglione. Tú, digamos, me contás algo apocalíptico, más o menos. Esto es una foto, pero la película empezó hace mucho. Vos no podés dejar de correr la película para llegar a esta foto. No, claro. No, a ver, si la pregunta es si lo que viene es malo y lo anterior era bueno, no, claro que no. Justamente en la respuesta anterior decía que la situación era pésima ya en el segundo semestre del año pasado y hace 10 años que no crecemos. La discusión es hasta qué punto la decisión política de cómo tratar de resolver estos problemas está resolviendo algunos y profundizando otros, y hasta qué punto no había una alternativa un poco más intermedia de dónde salir de los problemas que teníamos sin empeorar la situación social en la que estamos. ¿Vos pensás que había otra alternativa? No, la alternativa era a qué velocidad, con qué profundidad se tomaban los cambios que se tomaban. Te doy dos puntos de discusión. Una es el volumen de la devaluación que hizo Milei y Caputo, ¿no? De llevar el dólar a 800, que el mercado decía, había un consenso de que con 6.50, si se iba a mantener el cepo, era suficiente, y eso hubiera hecho que el aumento de precios hubiera sido mucho menor. Y en segundo lugar, hay una serie de políticas sociales que se podrían haber aplicado durante estos meses que por decisión política no se están haciendo. La actualización del salario mínimo vital y móvil se había convocado para enero, pero cuando la CGT decide el paro del 24 de enero, se cancela esa reunión y la semana pasada, cuando se vuelve a hacer, el Estado dijo: nosotros no vamos a intervenir en la discusión bipartita, y por ende sigue sin actualizarse. Podrían haber dado bonos a la jubilación, se podría haber coordinado el aumento de la nafta y de la salud privada, que son dos precios muy sensibles y que, sobre todo en el caso de la nafta, derrama sobre el resto de la estructura de precios. Entonces, había una serie de cuestiones que en esta salida de la crisis muy profunda en la que estábamos en diciembre, podrían haber hecho que la situación a hoy no sea tan terrible, sobre todo con esto, que es lo más importante para mí, que es
estamos discutiendo que en marzo o abril, el presidente dice, va a empezar a surgir la economía, y la mayoría de los economistas estamos diciendo, en marzo y abril tiene que haber un cambio, tiene que haber una nueva política cambiaria y monetaria, porque la licuación no puede seguir y porque el tipo de cambio se te está atrasando. Entonces, si en marzo y abril tiene que haber una nueva devaluación, gran parte del sufrimiento que se hizo ahora no tuvo ningún efecto real sobre una economía en el largo plazo. Entonces, me parece que ahí es donde está la discusión. Si te pregunto, ¿cómo vamos? ¿Qué me respondes? Mal. Y si la perspectiva es para adelante, yo creo que vienen meses muy malos. Después, si esto se encamina, si se corren a un par de los ejes ideológicos de este gobierno y por ende reactiva paritarias, aumenta el salario mínimo vital y móvil, que derrama sobre políticas sociales, si da bonos a la jubilación, y si pone en marcha todos los mecanismos que ya existen del Estado, porque el Estado hoy por hoy está paralizado en términos de faltan nombramientos, falta la designación de las estructuras, hay un montón de organismos que están totalmente parados, puede empezar a mejorar. Ahora, que hubiera que hacer un montón de cambios que eran dolorosos, estamos de acuerdo, la cuestión es que tenga sentido hacerlos. Y por la forma y la velocidad y profundidad que lo están haciendo, me parece que vamos a hacer sufrir más a la gente de lo que tenía que hacerlo, y eso además hace que las perspectivas del ajuste sean mucho peores. Es mucho más difícil pensar que este ajuste es sostenible sin el capítulo fiscal que con el capítulo fiscal. Entonces me parece que la situación de diciembre no avala cualquier cosa que se haga después, sino que hay que hacerlo bien, porque la economía estaba muy frágil, los hogares estaban muy frágiles, y entonces esto ha derramado un sacrificio brutal que el gobierno no parece estar teniéndolo en cuenta, y es central para su propia política económica. Juan, corregime si me equivoco, pero entiendo que la economía argentina no crece más o menos desde el año 2011, es decir, es transversal a las políticas del gobierno de Cristina, al gobierno de Macri y al gobierno de Alberto Fernández. ¿A qué adjudican ustedes este estancamiento de la economía que no termina de responder a ningún tipo de gobierno, porque se probaron recetas distintas y ninguna está dando resultado? A ver, vos lo que tenés es efectivamente desde el 2011... que la economía argentina no crece, no crece de manera estructural, porque un año podía crecer y otro caer, ¿no? Es la maldición de los años pares, pero lo que estamos hablando es que mientras que Cristina, por ejemplo, usa mucho el concepto de restricción externa, del otro lado se ha jugado, en el caso de Macri y ahora otra vez en el caso de Milei, con la idea de que el único problema es el déficit fiscal. Y me parece que lo que hay que buscar es una posición un poco más intermedia, donde efectivamente el manejo de la cuestión cambiaria requiere instrumentos propios para salir de la crisis. En este sentido, fíjense que Milei hizo la campaña diciendo hay que liberar el cepo el día 1, y era una de las principales críticas, por ejemplo, a Larreta, y sin embargo el cepo no se sacó. Bueno, porque efectivamente no se puede sacar, no están dadas las condiciones. En ese mismo sentido, con esto cierro, con la política de Macri se liberó todo y después terminamos en una crisis externa cuando los fondos internacionales se retiraron de la Argentina. Y por el otro lado, persistir en el cepo y profundizarlo y hacerlo cada vez más rígido obviamente no es la salida. Hay que ir a un equilibrio fiscal, la cuestión es en qué plazos y sobre todo, qué es lo que vamos a sacar del gasto estatal para llegar a ese equilibrio fiscal. Esa es la discusión política hoy. Y lo que está haciendo el gobierno es matando a la población y a los programas sociales que son útiles para un montón de situaciones. Pongo el caso particular del Progresar, que es uno de los fondos fiduciarios que quiere sacar el gobierno, y que se podría hacer de otra manera. Juan Martín, digo, en función de esto que decís, bueno, el gobierno se para en varios pilares, pero hay tres que hoy por hoy está remarcando mucho como parte de la solución a equilibrar la economía del país, y obviamente calculo yo a bajar la pobreza, que es el déficit fiscal cero, la acumulación de reservas y bajar la inflación, porque dicen que veníamos de 25, ahora 21 y que iría bajando sostenidamente. Digo, si esas tres cosas le funcionan como dice que le está funcionando, ¿serían suficientes para llegar mediano o largo plazo a estabilizar la economía, o es mucho más que eso? A ver, para una estabilización macro, sí, efectivamente, en algún momento, si vos ordenás macroeconómicamente la economía argentina, liberás el cepo, tenés una acumulación de reservas y el Estado está en equilibrio, la economía se estabiliza. La discusión no es tanto si ese es el resultado, sino el camino hasta ahí. ¿Cuál es el grado de sacrificio que vos le vas a imponer a la población argentina para llegar ahí? Ese es el eje de la discusión.
me parece que cualquiera que plantee que no estaba desequilibrada la economía el año pasado, no está viendo el problema. Ahora, hay una cuestión muy importante en estas discusiones, que es, muchos de los economistas dicen, bueno, esto es una recuperación en V, baja, sube. El problema es que los costos sociales se van acumulando. Las situaciones sociales no vuelven al punto anterior después de una crisis, porque se interrumpen, se quiebran empresas, se interrumpen procesos de formación laboral en trabajadores que sufren desempleo de larga duración, se rompen trayectorias de formación de jóvenes porque tienen que salir a trabajar o porque pierden la beca Progresar o porque su familia no lo puede sostener y terminan en actividades laborales de muy baja productividad o en la delincuencia. Entonces, me parece que mientras podemos estar todos de acuerdo que hay que estabilizar la economía argentina y es la prioridad número uno, ¿cuáles son los costos sociales que está generando esa estabilidad? Esa estabilización son centrales, porque después no se pueden recuperar. Qué lástima porque que eso... Sí, Dale. Perdón. No, decime. No, qué lástima que el 2011 hasta el 2023 no lo pueden realizar, lo que está diciendo. No sé de quién hablar, yo no soy parte del gobierno. No, ya sé, de los gobiernos que te dijo Barba, que pasaron del 2011 hasta ahora, no lo pudieron hacer. Bueno, pero porque obviamente genera muchos costos y si uno está en la discusión política del corto plazo de la próxima elección, muchas veces vas a acumular costos cada vez más grandes, ¿no? Y eso se ve en la tasa de inflación, ¿no? Cristina se fue con el 25, Macri se fue con el 50 y Alberto se fue con 200, ¿no? Esto es claramente la razón de no haber entendido que el núcleo central de lo que exigía la política económica argentina era estabilizar. Y por algo todos esos gobiernos perdieron electoralmente, porque en definitiva la gente dice queremos que vivir en una economía más normal. Entonces, Cristina no pudo hacer que elijan a Scioli, Macri perdió, Alberto ni se pudo presentar, y bueno, y terminó ganando alguien que está ofreciendo, está prometiendo una estabilización, no importa el costo. Bueno, yo lo que estoy diciendo es, el costo importa, porque no solo genera problemas de corto plazo, como por ejemplo la pobreza con la que empezamos la charla, sino que los costos de las familias que se caen de la economía, del empleo formal, del empleo informal, de la educación, de la salud, después no se pueden recuperar, más que con una política muy buena, muy decidida y muy cara. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son los costos de caminar este proceso. La otro capítulo que hay que discutir es, ¿estamos seguros que este camino que Milei propone lleva a una estabilización más rápida que otro menos costoso? Porque parece que la discusión de shock y gradualismo se acabó en el sentido de shock, licuador y motosierra. Pero si este proyecto o esta política de estabilización tan dura, tan costosa socialmente, resulta que no es sostenible políticamente, todo este daño está siendo en vano, porque dentro de 6 meses el gobierno va a tener que pegar un volantazo o porque el próximo gobierno va a hacer completamente lo contrario. Entonces, esta discusión de cómo gestionar el ajuste es esencial. No es simplemente esto era lo único que había que hacer. Juan Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente vamos a estar atentos a lo que venga y ojalá que la próxima vez podamos hablar de cosas un poco más gratas. Esperemos que sea así. Gracias por la invitación. Juan Martín Graña, economista investigador del CONICET en el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la UBA. El disparador fue obviamente el dato que se conoció por parte del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, pobreza 57,4%, pero también cómo ve, cómo se está viendo obviamente la economía en tiempos de Javier Milei, qué es lo que viene para adelante y obviamente el tema de la recuperación, si va a haber, cómo va a haber y en qué condiciones. 11:58.